Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta semana intensa de tutoriales, tanto a los técnicos, profes, investigadores, alumnos que tienen el tiempo de venir a este seminario extraordinario. Antes de presentar al ponente, pues los anuncios típicos, ¿no? Si en caso de emergencia, si escuchan una alarma, la mitad del auditorio sale por esas puertas, quien esté sentado cerca de ahí, abrir las dos, y la otra mitad por aquí. Apaguen sus celulares, ¿no? Por favor, o siléncienlos. Y bueno, hoy es un placer presentar, tenemos aquí a Duniel Barrios Valdés. Duniel es investigador del Jardín Botánico Nacional, que está adscrito a la Universidad de La Habana. Y él hizo su licenciatura, es licenciado en Biología por la Universidad de La Habana, en Cuba, y también realizó sus estudios de posgrado en la misma institución, con mención en conservación de plantas. Entonces tiene como estudios que van como desde que hizo sus estudios de posgrado enfocado a la conservación, y es una línea de investigación que él ha desarrollado, ¿no? A la par, ha también desarrollado pues todas sus publicaciones, sus trabajos incluyen áreas diversas, incluida morfología y observaciones de historia natural en plantas, pero también cuestiones de polinización y de conservación. Tiene además un enfoque particular en cactáceas, entonces Duniel está aquí trabajando en conjunto con Salvador Arias y ha dirigido varias tesis y dictado varios cursos de pregrado y de posgrado, también en áreas diversas que incluyen la botánica general, conservación y polinización, y también fisiogeografía de Cuba. Entonces, pues si tienen cosas que quieran conocer sobre la flora cubana y la fisiografía de Cuba, creo que Duniel es la persona con la que tendrían que hablar o tendríamos que hablar. Entonces, hoy la plática que nos va a dar es sobre el estado actual de la conservación de la flora de Cuba, y pues sin más preámbulo, los dejo con Duniel. Al finalizar el seminario, como siempre, tenemos café y galletas, y va a ser aquí afuera, de este lado, ya que salta el sol. Y ahí pueden también aprovechar el tiempo para conversar más con Duniel. Bueno, primero que todo le doy gracias al Instituto por darme la oportunidad de compartir un poco acerca del estado de conservación de la flora de Cuba. Y para mí siempre es un privilegio compartir cómo está nuestra flora. De Cuba nos llegan muchas cosas, quizás no tanto de la flora, sino que conocemos de Cuba generalmente acerca del ron, los músicos, las mujeres, el tabaco, las playas, la educación y quizás también de la política. Y para todos los cubanos, pues nos hemos hecho partícipe de esta frase que se le atribuye a Cristóbal Colón: la tierra más hermosa que los humanos hayan visto. O sea, hay un cubanismo, un chauvinismo que cada cubano tiene, ¿no? Y creo que eso también es parte de cada nacionalidad. Sin embargo, de todas estas cosas que acabo de presentarles, excepto las playas, no hay nada autóctono de Cuba. No sabemos realmente tanto de Cuba, excepto quizás que se conoce un poco más acerca de este guacamayo extinto, y también quizás podemos conocer que Cuba posee el ave más pequeña del mundo. Sin embargo, para todos los cubanos todavía nos quedamos paralizados cuando vemos que un bus es detenido por un grupo de extranjeros y se lanzan a hacer un estudio de fotografía a una planta que está en un potrero. Porque realmente, ¿qué es lo que sabemos acerca de la flora cubana, tanto los cubanos como fuera de Cuba? Y esa es la pregunta que nos tuvimos que hacer en parte para dar a conocer la importancia de la flora cubana. Sabemos que aunque pudiéramos como biólogos per se enamorarnos y decir que es importante la conservación en sí mismo para los decisores, solamente con pruebas contundentes, y si buscamos algo pues extranacional, pues podemos convencer de la importancia de conservar la flora. De Cuba sabemos que está dentro de los 25 hotspots de biodiversidad, y hace algunos años estos autores publicaron
un artículo interesante donde muestra a Cuba como una de las áreas con mayor endemismo de plantas por kilómetros cuadrados. También nos ha llegado, hemos sido bombardeados por diversos documentales donde muestran para los biólogos alto interés en las islas como Borneo, Nueva Guinea y Madagascar. Son islas muy diversas con altos porcentajes de endemismo y haciendo un poco de revisión encontramos que Cuba sería la cuarta isla con mayor cantidad de plantas en todo el mundo. Y como nos gusta también hacer un poco más de matemáticas, pues nos dimos a la tarea y encontramos este detalle. Cuba es la isla con mayor número de especies de plantas por kilómetro cuadrado y lo mismo ocurre en el endemismo. Por lo tanto, la conservación de esta rica flora es sumamente importante no solamente para los botánicos cubanos, sino también desde el punto de vista internacional. Y esta diversidad que les comentaba, pues resumen, el 80% de esta diversidad se encuentra en tres formaciones vegetales: matorrales sobre serpentina, bosques nublados y bosques secos tropicales. Para hablarles acerca un poco de cómo fue que conseguimos esta evaluación del estado de conservación de la flora cubana, en Cuba hay un grupo que se denomina GEPET, que es Grupo de Especialistas en Plantas Cubanas, que pertenece a la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, y este grupo tiene como objetivo pues, evaluar y monitorear la situación de conservación de la flora cubana, analizar las amenazas, facilitar y desarrollar acciones de conservación y convocar expertos para la conservación de la diversidad. El grupo, estos son los miembros y los colaboradores, realmente muy importantes los colaboradores de este grupo, y nos reunimos una vez al año, oficialmente una vez al año, aunque realizamos talleres uno o dos al año, dependiendo de la disponibilidad de recursos y también de las metas que tracemos para evaluar las especies. En sentido general, la metodología que usamos es la de la UICN, la versión 3.1 del 2001, y esta planilla que ustedes ven aquí pues resume a grandes rasgos pues todos los criterios y categorías de amenaza. Es bastante engorroso para cada especie pues evaluar este tipo, y básicamente funciona empezando con que cada especie se evalúa si los datos son adecuados o no, si tiene toda la información necesaria para evaluar. En caso de que no, pues directamente pasaría a DD, que son la mayoría de las especies que no basta con información de la literatura y de campo básicamente no se conoce. En el caso de que los datos sean adecuados, pues están en estas categorías que ustedes ven aquí. Sería extinto o extinto en vida silvestre, si están amenazados en la categoría de crítico, en peligro y vulnerable, o casi amenazado y preocupación menor. Para cada especie compilamos la información en esta base de datos que ustedes ven aquí, y para que cada especie pues tenga una categoría de amenaza aceptada, pues tiene que haber una publicación que resume a grandes rasgos todo lo que se compiló en la base de datos. La UICN evidentemente nos ha exigido durante muchos años que toda esta información sea pues llenada online. Para nosotros es prácticamente imposible, y entonces lo que decidimos tener esta base de datos offline y hacer estas publicaciones de tal manera que al menos pueda estar disponible para las personas. La evaluación del estado de conservación de la flora cubana tiene un antecedente del 2005, y donde se compiló aproximadamente, se compilaron información de 1.414 especies que se habían encontrado aproximadamente el 70% de estas especies pues, que estaban amenazadas. A partir del 2005, teniendo en cuenta lo engorroso que es compilar para cada una de las especies de la flora toda esta información, pues se decidió hacer un resumen
donde se ponía una categorización preliminar, los amenazadas, las casi amenazadas, preocupación menor y datos deficientes, con vista a hacer un poco más ágil el proceso de categorización y así después pues reevaluar de forma permanente, categorizar de forma permanente las especies. Esto dio la posibilidad de ir haciendo diferentes publicaciones desde el 2007 en estas categorizaciones preliminares, y ya en el 2014-2015 pues sí, muchas de las anteriores especies en categorización preliminar pues ya tuvieron categoría permanente. Con toda esta información durante los últimos 10 años pues dio lugar a esta publicación de apenas un año, el 2006, Lista Roja de la Flora Cubana, que básicamente tiene las especies con la categoría, las formaciones vegetales, si se encuentran en áreas protegidas o no, y también tiene un artículo que se titula, o una presentación, Estado de conservación de la flora cubana, que básicamente lo que hoy les voy a estar platicando un poco. En Cuba, el último checklist publicado del 2016 también registran 6.950 especies de plantas. El total de las especies analizadas en este libro pues es de 4.627, para un 66,57% de la flora ha sido analizada, y evidentemente con diferentes categorías. 25 taxones han sido considerados extintos. Con respecto a la publicación del 2005, habían sido consideradas 23 taxones. Sin embargo, en los últimos 10 años, 4 de ellos fueron relocalizados positivamente, ha sido un resultado bueno, y otros 7 taxones pues pasaron a la sinonimia, producto de arreglos taxonómicos, de tal manera que no hay un cambio sustancial entre la cantidad de taxones extintos en el 2005 con respecto al 2016. Sin embargo, estos 25 especies pues sí tienen gran probabilidad de que sean pues permanentes, porque han sido especies que han sido buscadas intensamente y no han sido localizadas. Entre ellas, la mayoría son conocidas en materiales herbarios, casi todos en herbarios de Estados Unidos, y va desde hierbas hasta arbustos y pequeños árboles de la familia Rubiaceae. En las especies amenazadas encontradas en esta evaluación representan el 46,31% de las especies evaluadas, y teniendo en cuenta este grupo que hay aquí de especies de datos deficientes, generalmente las especies de datos deficientes fueron colocadas en ese lugar porque eran especies reportadas para una o dos localidades donde no había casi ninguna información disponible, pero es muy probable que se siga la tendencia de las especies que en el 2005 tenían categoría de datos deficientes, que ahora en el 2016 pasaron la mayoría a amenazadas. Es probable que esta cifra de 46,31% pues sea mayor en los próximos años. Dentro de estas especies amenazadas, solamente quiero comentarles que hay especies tan críticos como estos dos árboles y este arbusto, Araria duplex, Leptosereos wrighti y el Maniantes lomiflora. Son especies que, a pesar de que se han ido una y otra vez a localidades, a ecosistemas donde supuestamente deberían estar las especies, solamente se conocen menos de 5 individuos. Y excepto Araria duplex, que sí se encuentra en un parque nacional, estas dos especies pues se encuentran en lugares donde hay proyecciones de desarrollo del petróleo, del turismo, y es bien difícil el mantenimiento en vida silvestre de estas especies. De hecho, este es, ya como les comentaba la doctora Ibalú, yo trabajo cactus y este es el cactus más amenazado de la flora cubana. Ahora bien, en cuanto a número de taxones amenazados por provincia,
Cuba no, lo que tenemos son provincias, no estados, el mayor número se concentra hacia los extremos, como pueden ver, Pinar del Río, y hacia la zona oriental, Holguín, Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma. Y también en el centro, lo cual se corresponde con los 3 sistemas montañosos que han sido históricamente muy degradados por la deforestación y el cultivo del café y el cacao. O sea, compilamos no solamente el número, sino también estuvimos indagando, en vez para cada provincia, el porciento de especies amenazadas. O sea, Guantánamo y Holguín coinciden con la mayor cantidad de especies amenazadas, y esto con el sentido de ver si había una tendencia en aquellas provincias con quizás no tantos taxones amenazados, o sea, que no poseen tantas especies en la provincia, pero sí poseían un alto grado de taxones amenazados. Y en este caso, el mapa que resultó fue este que pueden ver. Este es el número de especies amenazadas y este es el de porcentaje de taxones amenazados. Vean cómo hay provincias como Cienfuegos, Artemisa, Mayabeque y Las Tunas, que en este mapa de números de totales no se ven con tanta intensidad, pero son provincias que tienen mucha intensidad de ganado, de especies exóticas invasoras, y son lugares donde probablemente haya presiones humanas muy fuertes, y hay que tener muy de cerca el desarrollo de estos lugares y sobre todo de las especies amenazadas de esta provincia. También una de las preguntas que nos hicimos era si la evaluación que habíamos estado haciendo pues era representativa. A veces tenemos la tendencia a evaluar lo que nos gusta, donde hay especialistas, y en sentido general de las angiospermas se evalúa aproximadamente el 70% de las angiospermas, de los helechos y plantas afines aproximadamente la misma porcentaje, y el 100% de las gimnospermas fueron evaluadas, lo cual muestra cierta representatividad. Lo mismo hicimos para familias. En Cuba hay 221 familias de plantas, 98 fueron categorizadas más del 90%, 140 más del 50%, y aquí es una lista de las 10 familias más numerosas de la flora. Vean cómo que a excepción de Orquidiaceae, Poaceae, Fabaceae y Apocynaceae, el resto pues tienen altos porcentajes de evaluación, lo cual indica que ha sido bastante corrido a toda la flora pues la evaluación de la flora. También lo hicimos para los géneros, y a excepción, estos son los 10 géneros más numerosos de la flora, y a excepción de Eugenia y Calistrante, pues el resto pues también tienen altos porcentajes de evaluación. En Eugenia y Calistrante coinciden con ser la familia Myrtaceae, que es una de las familias más complejas para la flora, y en el ámbito botánico le decimos la familia fatal, ¿no? Porque los 3 especialistas que han trabajado la familia han fallecido. Entonces, nadie quiere, sobre todo los jóvenes, nadie quiere estudiar las Myrtaceae, pero es una de las familias más interesantes también de la flora cubana. O sea, así compilamos en la zona de taxones, pues está el tipo de amenaza para cada especie, y esto nos permitió compilar cuáles eran las amenazas más importantes para la conservación, y vemos cómo las invasiones biológicas pues ocupan el lugar predominante, y la deforestación, fragmentación, ganadería y agricultura, que casi todas estas se van de la mano, ¿no? También son sumamente importantes. Decirles quiero que esto es un mapa de hace unos 5 años. Ha habido como 2 proyectos sobre especies exóticas invasoras y se ha compilado, hay bastante información sobre eso para Cuba. 337 especies de plantas invasoras, 191 con comportamiento transformador de los ecosistemas, y esta especie que les muestro, o sea, es este campo que ustedes ven a ambos lados de la terraza. Es una de las especies es la especie más crítica, que ocupa cientos de miles de hectáreas, sobre todo en zonas llanas cubanas,
y es realmente un problema que durante varios años se ha intentado controlar y hasta ahora ha sido totalmente imposible. He estado leyendo y creo que en 1948 el gobierno emitió una resolución para controlar, cuando solamente se pensaba que había unas 100.000 hectáreas de marabú, Diplodocus ciliaris, una especie de África, y desde 1948 estamos tratando con esta especie, o al menos con conciencia de que es una especie invasora, y todavía no hemos logrado erradicarla. Hace monocultivos básicamente donde crece ella, no crece absolutamente nada más, y entonces sí es una de las especies con mayor problema. Y el otro ejemplo que les muestro, que sí tiene que ver mucho con la degradación, la fragmentación, es esta cactácea que ustedes ven aquí, se llama Dendrocereus nudifloro. Y es un caso de estudio que me toca muy cerca porque en un lapso de 10 años yo conocí la zona cuando era así. Recién estaba a graduarme y he ido también ya en esta, en un área bien conocida para todos, es Varadero. Hay una reserva que durante años ha sido, o sea, cada vez más le quitan pedazos a esta reserva, y hay un estudio inicial de aproximadamente 1.500 individuos de Dendrocereus. Hay otros valores en esa área, pero solamente me quiero centrar en esta especie. Y actualmente estamos casi terminando un censo donde en toda la península, no solamente en esta área, solamente quedan 700 individuos. Era la población más grande, todavía es la población más grande de esta especie de cactácea, que no, en toda la isla no llega ya a 1.500 individuos. Por lo tanto es realmente bastante fuerte, sobre todo las especies que se ubican próximos a playa. En el futuro pues seguirán teniendo grandes presiones, porque en las playas el turismo y sobre todo la industria del petróleo pues son industrias por las cuales es muy difícil competir y hacer conciencia. Ahora bien, otra de las razones que estuvimos indagando fue ver, Cuba tiene aproximadamente el 17% de su territorio son áreas protegidas, y evaluar si las áreas protegidas estaban ubicadas en lugares correctos y si realmente las áreas protegidas tenían una buena representación de las especies amenazadas, porque era algo que nos interesaba muchísimo. 321 especies de las evaluadas se encuentran en áreas protegidas, de ellas 1.579 especies amenazadas, lo cual representa el 73.68% de las especies que actualmente consideramos amenazadas para Cuba, lo cual demuestra que las áreas protegidas pues brindan un marco de conservación bastante bueno para trabajar con muchas de estas especies que actualmente son amenazadas, siendo los parques naturales, los parques nacionales de Cooper, los que presentan mayor cantidad de estas especies amenazadas, porque también son las áreas con mayor número de territorio. Otra de las cuestiones que nos metimos quizás un poco en un poco de problema es que habitualmente el índice de boscosidad en Cuba, los planes de deforestación, pues son considerados como algo que nos demuestra salud de los ecosistemas, salud, o sea, reforestamos tantas hectáreas, pues entonces estamos bien. Y aunque este es un mapa, realmente lo que tenía la cifra no es un mapa actualizado, lo que encontramos en nuestro estudio es que las áreas más reforestadas con mayor índice de boscosidad en Cuba, que supuestamente son las que mejor estarían bien según el índice de boscosidad, pues son las áreas donde mayor número de especies amenazadas se encuentran. Y en la gráfica que les estuve presentando las amenazas, pues también encontramos que la forestación es una de las amenazas a la biodiversidad de las plantas cubanas, debido a que muchas veces se entiende un herbazal, una sabana o un matorral como no bosque, y entonces se hacen planes de deforestación de estos lugares donde la diversidad pues es alta. Y esto ha sido pues ya comentado con los decisores y realmente ha sido positiva la respuesta, aunque nos parecía increíble. Las mayores formaciones vegetales con mayor número
de especies en peligro pues son el bosque pluvial, o sea, las áreas donde mayor diversidad hay en Cuba, bosque pluvial y matorral xeromorfo sobre serpentina. Sin embargo, hacemos un llamado en la compilación que hicimos que no es en estas áreas donde solamente tenemos que concentrar los esfuerzos de conservación, sino en las áreas donde han ocurrido la mayoría de las extinciones de la flora en Cuba. Estas áreas han sido áreas a nivel del mar, cercanas a grandes ciudades y pueblos, y probable, o sea, que a pesar de que no contienen actualmente el mayor número de especies amenazadas, pues sí contienen especies muy amenazadas con menos de 50 individuos, y es donde probablemente, si no tomamos acciones a tiempo de conservación, es donde ocurrirían las próximas extinciones en la flora cubana. Ya casi que finalmente sí compilamos las principales necesidades de conservación a criterio de los autores de cada una de las hojas de taxón: monitoreo, educación ambiental, manejo de hábitat, cultivo de sitio, manejo de poblaciones, que han sido cuestiones que han quedado siempre relegadas en la mayoría de los planes que se han efectuado en los planes de manejo en Cuba y que no se han llevado realmente a cabo. Y las principales necesidades de investigación, pues realmente conocemos muy poco de la flora que tenemos, hay muy poco personal también, o sea, estudios de historia natural, censo, estudios poblacionales, inspecciones de campo. Todavía nos queda pendiente también la taxonomía, que es una de las cuestiones que todavía nos queda pendiente en la flora. En resumen, a modo de conclusión, pues en este estudio participaron 32 instituciones, fueron analizadas 4.627 plantas, especies de plantas, 66,57% de toda la flora cubana, lo cual representa el 15% de todas las especies evaluadas según los criterios de la UICN a nivel mundial, y 46,31% de la flora cubana que se encuentra amenazada. Hay 25 especies extintas, 18% en peligro crítico, 31% de las angiospermas, 78,5% de las gimnospermas, y el 73,68% se encuentran en áreas protegidas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Daniel. Ahora tenemos tiempo para preguntas. Entonces, muchas gracias por la interesante plática. Me gusta mucho saber que haya tanta conciencia de la evaluación para la conservación de especies vegetales en alguna parte del mundo, y en particular en una parte tan diversa. Me queda una duda importante. La flora de Cuba no está terminada. No. ¿Cómo crees tú que afecten estas evaluaciones un conocimiento más serio de la flora de México, y si hay algunos grupos en particular que deberían de atenderse en este contexto de conocimiento de flora para tener un mejor sentido de la evaluación de su conservación? Sí, de hecho la cuestión taxonómica ha sido algo que nos ha golpeado mucho, y lo bueno que tenemos es que en el grupo de especialistas de plantas cubanas interviene, o sea, una buena parte o la mayoría de las personas que intervienen pues están en el comité del proyecto de flora de Cuba, y entonces a partir del 2016 de pronto estamos corriendo. No había un checklist de la flora de Cuba actualizado, teníamos solamente desde el 2012 de Acevedo, que era una compilación muy grande, y básicamente estábamos manejando una base de datos, el grupo de conservación, y una base de datos que estaba manejando nuestra directora, que estaba compilando la lista roja. Entonces fue al mismo tiempo las dos bases de datos, y a partir del 2016 se decidió pues entonces asumir los criterios de taxonomía, o sea, que daba nuestra directora en
en sus shell y evidentemente seguir ese criterio de 6.900, aproximadamente 6.900 especies de plantas, seguir ese criterio, teniendo en cuenta quizás los criterios de algunos especialistas que quizás no estén publicados en los próximos años, pero sí la taxonomía es algo que nos está obviando y que no nos va a permitir quizás avanzar a un 100% de la evaluación, pero esperamos que en los próximos años, pues, a través del proyecto de la flora de Cuba, pues, se pueda avanzar significativamente en este aspecto. Sí, la taxonomía indudablemente es sumamente importante para evaluar no sabemos qué vamos a conservar si no sabemos, si no sabemos qué vamos a conservar, ¿cómo vamos a evaluarlo? Gracias. Sí, muy interesante la plática. Dos preguntas. En cuanto a las especies que están prácticamente extintas o en vías de... Hay programas ya de conservación y propagación, al menos en situ. Y la otra, ¿qué tanto representa el saqueo, sobre todo de estas que están casi extintas y que son siempre las más codiciadas por coleccionistas? A ellos les gusta lo raro, ¿no? Lo que casi nadie tiene. Entonces, aunque pareciera que el impacto del saqueo por coleccionistas no es algo muy importante en general, para aquellas que están muy amenazadas yo creo que es el más importante. Entonces esa es la pregunta, ¿qué tanto saqueo se documenta en Cuba de comisos, etcétera? Porque pues como lo dijiste, cualquier turista que vaya y ve algo raro, toma fotos y quién sabe qué más. Igual algunos checos, pues ustedes también tienen, Sí. O sea, todo el este, ¿no? Checos, rusos, alemanes, que por tantas décadas anduvieron por ahí, que les gustan plantas raras también. Sí. No, se me olvidó comentarles, en la lista roja, una de las cosas que tratamos de incluir fue aproximadamente 32 proyectos de conservación que en los 10 años, incluso todavía hay algunos que todavía se mantienen, para mostrar al público qué se está haciendo también por conservar la flora. Muchas de estas especies, de hecho las 3 especies que le presenté, sí tenemos proyectos de conservación, pero la cuestión es si las podemos tener ex situ, pero encontrarles un lugar donde poderlas introducir a la naturaleza, pues sería lo ideal. Y entonces ahí es donde todavía nos queda mucho por trabajar, porque sobre todo hay zonas donde no hay áreas protegidas, donde es muy probable que no haya áreas protegidas y son especies muy puntuales de estas áreas. Con respecto al saqueo, a nosotros nos llamó mucho la atención de que el saqueo no sea el grave problema. Hay especies puntuales de algunas cactáceas, pero tampoco es el problema fundamental de la flora en particular. Sí, grupos como Orquídea, pues es un problema. 2 o 3 cactáceas es un problema. También no solamente para los grupos de checos y extranjeros, sino también para los propios cubanos. A veces no nos conformamos, o sea, el coleccionismo en sentido general no se conforma muchas veces por obtener una semilla de tal población, o de que yo ya tengo la planta y si no, o sea, ir a la población y este individuo lo obtuve de la población. Eso es muy importante a veces para algunos coleccionistas, aunque les comento que en cactáceas y también en orquidáceas, que son los grupos de mayor presión en Cuba, tenemos muy buenos contactos con la mayoría de los coleccionistas y, o sea, nos hemos acercado a ellos, ellos se han acercado a nosotros y realmente cada vez más ha sido menos la presión, sobre todo de las personas que más tiempo llevan en coleccionismo, tienen un coleccionismo muy serio, pues también nos han ayudado incluso con plantas a probar y a dar a otros coleccionistas que recién comienzan, y sí ha sido un trabajo que hemos estado llevando poco a poco, de tal manera que el coleccionismo actualmente, les puedo decir, no es lo más problemático para la conservación. Siguiendo el comentario de Helga, me queda claro que en Cuba hay un proyecto nacional sobre la flora de Cuba, a diferencia del nuestro, que no tenemos algo así. Hay floras regionales acá en México. ¿Qué estimarías?
¿cuál es el porcentaje de avance de esa flora de Cuba? En víspera de que entiendo que esa parte taxonómica es la esencial para poder lograr cosas como esta, ¿no? Sí. A mí me gusta ser optimista, pero o sea, la Flora de Cuba, el proyecto Flora de Cuba se reúne una vez al año, también como el grupo especialista. En la última reunión de este año, pues se presentó, si seguimos el actual ritmo de estudios y familias ya escritas para la flora no se termina en 60 años. Entonces, es decir, que yo no voy a ver la flora, yo no espero ver la flora terminada si sigue el ritmo actual que hasta ahora ha seguido, ¿no? Eso va a ser un problema para la conservación, pero ya en algunas especies en particular lo que hemos estado manejando son pues trabajar con unidades de conservación, y porque no podemos esperar tampoco a que se conozca todo para saber si, para darle una categoría, porque sencillamente lo vamos a perder. Entonces sí, a pesar de que es un problema, son 60 años, según el ritmo actual, quizás podemos unir esfuerzos y generaciones nuevas que ayuden a aumentar este ritmo. En los últimos años, producto de muchos proyectos de conservación y de una iniciativa planta que hemos estado trabajando, muchos con los estudiantes se han incorporado generaciones nuevas al estudio de plantas. Ya ven que la parte zoológica pues llama mucho más la atención que las plantas, y ya prácticamente no damos abasto con las tesis, y eso es bueno porque ya hemos visto el resultado de nuevos investigadores que recién se nos están incluyendo, y creemos que, al menos yo soy optimista, yo creo que sí, que quizás sería un poco, que pudiéramos antes de 60 años pues tener una flora de Cuba. Decirles que ya sí, o sea, ya hay una flora de Cuba antigua, una flora global data de la década del 50, y anterior a esa hay otra flora de Cuba mucho más vieja, pero al menos la flora de Cuba del 50 pues nos da una idea en sentido general, y por eso es que podemos manejar muchas de las datos que actualmente manejamos sobre especies cubanas. Gracias. No sé si podemos ver la gráfica donde muestras a los factores que afectan o que son más amenazantes a la flora de Cuba. Sí. Sí, tengo un par de preguntas ahí que bueno, me llamó mucho la atención que la parte de antropización es muy pequeñita y está hasta la derecha. ¿Cómo están definiendo, o sea, cómo consideran la antropización? Porque veo que ganadería y cosas así están como hasta la izquierda. Sí, o sea, en realidad sí comparto que, o sea, todo esto, o sea, todas las actividades asociadas al hombre es antropización igual. Y de hecho, sí consideramos que las actividades asociadas al hombre, pues, es básicamente lo que ha impactado en la flora de Cuba. De hecho, las invasiones biológicas no han sido naturales, han sido también producto de la introducción del hombre. Y lo que ocurre es que cuando cada doctor pues, hace su evaluación, pues ubica cada una de estas particularidades de las actividades antrópicas, y en algunos casos, ¿dónde es que está? Antropización. O sea, antropización cae dentro de todo esto. O sea, no es que haya diferencia, simplemente es que está la palabra en particular, y entonces se registró que a un mínimo número de investigadores pues solamente puso antropización sin especificar actividad de ganadería, agricultura, construcciones civiles, ese tipo de cosas. Okay. Es solamente por eso. Sí, y también me surgió la duda de la parte de la introducción de las especies introducidas. Ahí son mayoritariamente plantas que desplazan a las plantas nativas, sí. O también han podido evaluar así como organismos que se alimentan de esas plantas, o plagas, o cosas así.
Sí existen o sea, especies animales que pueden ser, o sea, de hecho son un problema para la conservación, como son las dos especies de rata, la rata negra y la gris, pero solamente esas. Y fundamentalmente ubico que su problema fundamental esté dado o sea, en la degradación de los frutos. Pero no van a desplazar, o sea, no hay una plaga que de pronto desplace o sea, acabe con una especie en particular. En el caso de las plantas, sí. O sea, estas especies invasoras pues llegan a ocupar territorios completos desplazando a todo lo que es nativo, todo. Y básicamente ahogan a esas especies, a las especies nativas. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces le damos la casa a Daniel.